Bien, jóvenes, buenos días. Vamos entonces a continuar con la página que habíamos visto ayer, que era la página 172. Llegamos hasta la página 173, lo que era hiponimia e hiperonimia. Ok, vamos a poner un ejemplo de uso de la vida cotidiana. Vamos a poner el ejemplo del salón de clase. El hiperónimo es salón de clase. ¿Y cuáles son los hipónimos de un salón? El mural, como el que yo tengo ahí atrás, el mural. ¿Qué más? ¿Qué hay en un salón de clase? Sillas, como dijo ayer Jaime. ¿Qué más hay en un salón de clase? Estudiantes. El pupitre de la profesora. Ajá, útiles escolares. ¿Vieron que esa parte está fácil? Tablero, profe, la pizarra. Ajá, esa parte está fácil. Bien. Ya entonces esta parte para nosotros es fácil, ¿cierto? Bien. Vamos a la parte, página 73. Creo que hay algunos estudiantes que no terminaron. Vamos a corroborar respuesta. Tenemos la natación. La natación, ¿qué es? Es un deporte. Y el baloncesto también es un deporte, ¿sí? Este que está en el medio, ¿qué es? El hiperónimo. ¿Y cuáles son los hipónimos? Natación y baloncesto. Establecimiento, este que está aquí, es el hiperónimo. ¿Y cuáles son los hipónimos? Zapatería y supermercado. Bien. Tenemos aquí el hiperónimo. ¿Cuál es? La verdura. ¿Y cuál es el hipónimo? La yuca y el otoe. ¿Se dan cuenta? Este tema es bien fácil. Escribe un hiperónimo para cada lista de hipónimos. Acuérdese, hiperónimo, el concepto hiperónimo. Son palabras que nombran a muchos seres o realidades de la misma clase. ¿Ok? Los hipónimos son los nombres de esos nombrados por los hiperónimos. O sea, que si yo me lo quiero aprender más fácil, yo digo, ajá, quiere decir que el hiperónimo es el concepto central. Y cuando usted se va a estudiar esta parte, acuérdese del salón de clase. El salón de clase es el hiperónimo, es el central, ¿verdad? ¿Y cuáles son los hipónimos? Lo que está dentro del salón de clase. ¿Y qué está dentro del salón de clase? Están las bancas, están los estudiantes, el mural, todo lo que hemos mencionado. ¿Estamos claros en esa parte, muchachos? Sí, profe. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Tenemos cuchillo, tenedor, cuchara. ¿Eso qué es? Cubiertos. Abuela, tía, prima. Ustedes dijeron ayer familiares. Bien. Podemos poner también relaciones de parentesco, está bien. Ballena, delfín, perro. Ustedes dijeron ayer algunos animales, otros dijeron mamíferos, también el concepto está bien. ¿Sí? Bien, ya habíamos visto esta parte. ¿Dónde quedaste, Samuel, que te hacía falta? Toda la parte de abajo, profe. Ok. Localiza en este texto una palabra hiperónima y sus correspondientes hipónimos. Bien. Esta semana estoy bastante ocupado con mis flores. Tremendo mes ha sido este. Trabajo en una floristería y todos los días me piden muchas rosas y margaritas. Pero además este sábado me han encargado 4 docenas de claveles. ¿Cuál es el hiperónimo? Las flores. Y los hipónimos, rosas, margaritas y claveles. Bien. Sustituye en las oraciones las palabras destacadas por hiperónimos. Dice, mi tía trabaja en una joyería. Ella es la empleada de mayor confianza de la joyería. Joyería se reemplaza por el establecimiento o comercio. Dice, sustituye en las oraciones las palabras destacadas por hiperónimos. ¿Ok? Compré corvina en el mercado del marisco. Utilizaré la corvina para preparar una cena especial. Corvina se reemplaza por pescado. Utilizaré
el pescado para preparar una cena especial, que en este caso es producto o ingrediente. El lanzador y el receptor se marcharon sin hablar con la prensa. Los periodistas criticaron al lanzador y al receptor. Los periodistas criticaron a ambos jugadores, los jugadores. Estamos en la página 173, pero Samuel, que hayas terminado de copiar. Bien. Ya terminé. Bien. Entonces vamos a entrar en algo el día de hoy, que es el verbo. ¿Sí? Vamos a entrar el día de hoy en algo que a ustedes siempre les cuesta bastante, los verbos, ¿sí? Bien. Resulta, mis amores, que nosotros tenemos los verbos y en su momento, cuando nos vimos el año pasado en sexto grado, ¿se acuerdan cuando les había enseñado las formas personales del verbo y las formas no personales del verbo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a practicar un poquito esa parte. Bien. En las formas no personales del verbo tenemos las terminaciones de los verbos ar, ir. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién recuerda? A ver, ¿quién recuerda cómo se llama esas terminaciones? ¿Alguien recuerda? Nadie lo recuerda. ¿Quién lo recuerda? Primera, segunda y tercera persona. ¿Cómo? Primera, segunda y tercera persona. Sí, vamos bien, no estamos mal. Bueno, les voy a decir qué es lo primero que tengo que recordar en el verbo. Lo primero que tengo que recordar en el verbo son las tres formas no personales del verbo. ¿Y cuáles son estas formas no personales del verbo? Participio, infinitivo y gerundio. ¿Ok? Participio, infinitivo y gerundio. ¿Qué quiere decir esto? Bien, las terminaciones de los verbos ar, ir son exactamente el infinitivo. Cuando hablamos del gerundio son las terminaciones de los verbos ando y yendo. Y cuando hablamos del participio son las terminaciones de los verbos ado y ido. Entonces tengo que recordar siempre que en los verbos me voy a encontrar con las formas no personales del verbo y las formas personales del verbo, ¿ok? Bien. Bien, muchachos. Como yo les había dicho, estamos dando el verbo. Y yo quiero que observen esta imagen que está allí. Ahí nosotros sabemos que si barremos, como yo digo, yo barro, tú barres, él barre, nosotros barremos, ellos barren. ¿Cierto, muchachos? Pero ahora, como ustedes están en séptimo grado, ya se pone un poquito más complicada la cosa, porque ya ustedes están más grandes, ¿verdad? Nosotros sabemos que el verbo es una acción y tenemos barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar y escribir. Yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, ¿verdad? Bien. Mis amores, el verbo se define como esas palabras que nos informan acerca de quién, de lo que hace nuestro amigo el señor sujeto, ¿verdad? Recuerden que les había dicho en clases anteriores que el verbo es el núcleo del predicado, siempre se los digo allí para cuando entremos en el tema de las oraciones. Entonces, son palabras que significan acciones o estados que suceden en un tiempo determinado. Siempre yo tengo que recordar que el verbo va a ser el núcleo del predicado. Por ende, si yo tengo un predicado y es un verbo, voy a tener un sintagma verbal, ¿sí? Eso es como para que usted aprenda. Usted sabe que siempre hay que aprender, ¿verdad? Cada vez, muchacho, que usted tenga el predicado y está el verbo, porque el verbo es el núcleo del predicado, adivine usted qué tiene ahí, cuando ya llegue en su momento, usted va a dar los sintagmas. Ya sabe, un sintagma verbal siempre va a estar en el predicado. ¿Por qué? Porque hay un verbo. Todos los días aprendemos algo nuevo, muchachos. Resulta que nosotros tenemos el tiempo de los verbos. ¿Cuál es el tiempo de los verbos? Una acción que se da en ese momento, una acción que corresponde al momento anterior al presente y una acción que se sitúa en un momento que no ha llegado. Pero para explicarlo mejor,
quiero decir que el presente es lo que estoy pasando en este momento, ¿verdad? Pasado, algo que me sucedió, y futuro, algo que me va a suceder, que son los tiempos de los verbos. Ahora bien, muchachos, el pasado también se reconoce por pretérito. Cuando ustedes escuchan la palabra pretérito, eso significa pasado. ¿Me están escuchando? ¿Y se ve bien la diapositiva? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces estamos claritos que tenemos 3 tiempos verbales. ¿A cómo se le llama al pasado también? Lo acabé de decir. Eso, excelente. ¿Quién me contestó? Muy bien. Bien. Pero resulta que tenemos que aprendernos esta parte. Esta parte ustedes la vieron en 6º grado. Fíjese bien. Esta parte. ¿Qué es esto? Las formas no personales del verbo, lo que yo le estaba explicando, pero uno aprende mejor así visualmente. Bien. ¿Cuál es el infinitivo? Las terminaciones de los verbos ar, ir. Ajá, profesora. ¿Y qué ejemplo usted nos puede poner? Con los verbos amar, cantar, comer, vivir. ¿Ok? Vamos aquí a... ¿Se ve, jóvenes, la diapositiva de las formas no personales del verbo? Sí, profe. Bien. Sí, Muchachos, en las formas no personales del verbo tenemos las terminaciones de los verbos ar, ir. ¿Cómo se llama esto? Infinitivo. Muchachos, cuando ustedes van a estudiar esta parte, primero se tienen que aprender las formas no personales y luego se aprenden las personales. Las formas no personales del verbo son las terminaciones de los verbos ar, ir, que es el infinitivo, las terminaciones de los verbos ando, yendo, que es el gerundio. Por ejemplo, si yo digo amando, corriendo, viviendo, comiendo, ¿ven? Riendo, ¿ven? Esas terminaciones se llaman gerundio. El participio son los verbos que terminan en ado y ido. Amado, comido, vivido. ¿Estamos claros? Esta es la parte fundamental. Fíjese bien, estos 3 que se tiene que aprender en las formas no personales del verbo. Desde ahí arrancamos y nos va bien. ¿Sí? Bien. Ay, profe. ¿Qué le pasó? Es que estaba copiando para tomar apuntes y me lo quitó. Ok, entonces, aquí, las formas personales, te lo voy a correr, Anaí. Las formas personales varían en qué cosa? En la persona, número y tiempo. La persona, primera persona, segunda persona, tercera persona. Pero puede ser en qué? En singular y en plural. ¿Y los números qué es? Cuando yo hablo de número, ¿qué es? Que puede ser singular o plural, singular una persona y plural 2 o más. Y el tiempo que es pasado, presente o futuro. Voy a correrle aquí a Anaid, que Anaid dice que estaba tomando apuntes. Bien. Formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo siempre van a ser el infinitivo en las terminaciones de los verbos ar, ir. El gerundio con las terminaciones ando, yendo. Y el participio con las terminaciones ado y ido. 3 terminaciones: infinitivo, gerundio y participio. Listo, profe. Listo. Entonces me voy a encontrar con las formas personales del verbo, que ya se las dije cuáles son. Como yo siempre les digo, gracias por estar aquí en mi clase. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos entonces ahora a compartir el libro. ¿Se ve el libro? Sí, profe. Ahora ya sí estamos hablando profe. el mismo idioma, porque ya vieron las diapositivas, ¿verdad? Ya ahora sí captaron mejor. Entonces, cuando yo les decía a ustedes que tenemos las terminaciones de los verbos infinitivo, participio y gerundio,
ya saben de qué se trata. Primero tenemos que partir de allí, aprendernos las terminaciones de los verbos. Los verbos are, ir, que viene siendo ¿qué cosa? Infinitivo. Y los verbos que están con las terminaciones ando y yendo. ¿Cómo se le llama esto? Gerundio. Y al participio, a los verbos que tienen las terminaciones en ado y ido. ¿Estamos claros allí? Bien, muchachos, quiero que me presten atención. Se acerca el momento. Yo digo cantar, ¿verdad? Cuando yo digo cantar, présteme mucha atención. Nosotros vamos a tener verbos regulares e irregulares. Si yo digo cantar, ¿usted está observando bien? Sí. Sí se ve bien, bien. Cantar. Dígame, ¿quién me habló? Creo que venía entrando alguien. Cantar, fíjese bien. Cuando yo digo esto, can, esta es mi raíz. Por eso es que yo les digo que se tienen que aprender las terminaciones de los verbos infinitivo, gerundio y participio. Esto que usted ve aquí, cantar, hasta aquí, es mi raíz. ¿Ve? Esto que usted ve aquí. Profe, ar no es una regla del verbo. Ok, ar es la terminación de los verbos en infinitivo, ¿sí? Y ar viene siendo, ¿qué cosa? Ar viene siendo la desinencia. La desinencia. Cuando yo hablo de buscar la raíz y la desinencia de un verbo, es de esta manera. Vamos con otro ejemplo. Vamos aquí con comer. Vamos a ver el verbo comer. ¿Cuál es la raíz? Com. Y la desinencia, er. Bien, que ya estamos claros. Usted, eso es lo bueno que usted está tan rapidito. ¿Sí? Entonces, la raíz es la forma verbal que aporta el significado. Se obtiene suprimiendo la terminación de su infinitivo, lo que les acabo de explicar. ¿Vieron por qué yo les explico? Porque ya yo sé cuáles son esas terminaciones. Ar, ir. ¿En qué? En el infinitivo. Por eso es que le digo, apréndase primero las formas no personales del verbo, que quizá no le va a aparecer aquí porque ya usted está en séptimo, pero yo como docente se las tengo que recordar. Las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. Las terminaciones en infinitivo, ar, ir. Gerundio, las terminaciones de los verbos ando y yendo. Participio, las terminaciones de los verbos ado y ido. Ahora bien, ya observamos qué es la raíz, qué es la desinencia, ¿verdad? Bien, la desinencia es la terminación que se añade a la raíz, pero recuerden que la desinencia va de acuerdo con el número, persona, tiempo y modo. Número si hablo de singular o plural, Singular ¿verdad? y plural. Ajá. Personas, primera, segunda, Segunda y tercera persona. que también puede ser en singular o plural. Bien. El tiempo, presente, pasado o futuro. El modo puede ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Bien, muchachos. El modo, ¿qué puede ser? Indicativo cuando expresa acciones reales. Modo subjuntivo cuando expresa duda, deseos o acciones. Y modo imperativo cuando expresa órdenes. ¿Sí? Bien, vamos a observar aquí. Estamos exactamente en la página Profe, ¿lo puedo volver a repetir? 174. Claro que lo puedo volver a repetir. Bien. Decía yo lo siguiente. Nosotros que tenemos que tomar en cuenta esta parte. El número, cuando nos referimos al número, estamos hablando las formas verbales. ¿Cómo pueden ser? Singular o plural. Cuando hablamos de la persona es primera persona, segunda persona y tercera persona. Pero recuerden que vamos a tener en singular y en plural. El tiempo. ¿Cómo es el tiempo? El tiempo es en modo pretérito, que puede ser pasado también, presente o futuro. Y tenemos los modos. ¿Cuáles son los modos? Modo indicativo expresa acciones reales.
Modo subjuntivo, dudas, deseos o acciones. Modo imperativo, expresa órdenes. Bien. Nos queda un minuto. Aquí podemos observar, recuerden que estamos en la página 174. Podemos observar lo mismo que yo les estaba explicando. El número, la persona, el tiempo y el modo. Bien, muchachos, vamos a quedar hasta aquí. Ya vimos diapositiva, ya aprendimos mejor. Entonces, mañana continuamos con la página 175 y las prácticas del libro, ¿sí? Dios me los bendiga. Chao. Hasta mañana. Gracias por estar aquí en mi clase. Chao, profe. Chao. Chao, profe.